al cual se ha arribado en el marco de este proceso de debate, como asimismo de sus fundamentos sintéticos. En la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, a los 8 días del mes de octubre de 2014, se constituye en esta sala de audiencias el Tribunal Colegiado de Juicio, integrado por el juez penal Mariano Nicosia en su carácter de presidente, y las señoras jueces penales Raquel Susana Caselo y Gladys Mariela Olavarría de vocales, a efectos de dar lectura al veredicto dictado en la carpeta judicial 6444 de la Oficina Judicial, vinculada al legajo de investigación fiscal 55.183, caratulado Valle Alejandro, sobre homicidio resultó víctima, autos en los que tuvieron debida participación el señor fiscal general, doctor Carlos Adrián Cabral, el letrado apoderado por la parte querellante autónoma, doctor Juan Carlos Smith, la señora defensora pública, doctora Viviana Andrea Barilari, los señores defensores de confianza, doctores Francisco Miguel Romero y Miguel Ángel Donet, y los imputados Alejandro Javier Lescano, DNI 32.923.164, nacido en Comodoro Rivadavia el 24 de febrero de 1987, hijo de César Francisco y de Olga Esther Hernández, estado civil soltero, instruido, de ocupación carpintero metálico, con domicilio real cito en calle Carlos Gardel 1326. Luis Mariano Heriberto Espinosa, DNI 36.693.140, nacido en Zapala el 2 de enero de 1993, hijo de Luis Omar y de Elvia Cayur, de estado civil soltero, instruido, empleado, domiciliado en calle Lukiewicz 935, barrio Máximo Abasolo de esta ciudad, y Santiago Israel Reuter, DNI 33.182.660, nacido en Comodoro Rivadavia el 28 de abril de 1987, hijo de José Argentino y de Edith Noemí Casas, de estado civil soltero, instruido, de ocupación autónomo, domiciliado en Avenida Patricios 1264, barrio Juan 23 de esta ciudad, todos ellos actualmente detenidos bajo régimen de prisión preventiva. Luego de haberse concluido el debate y el proceso de deliberación, conforme lo dispone el artículo 331 del Código Procesal Penal, se ha dispuesto la lectura de la parte dispositiva de la sentencia y de sus fundamentos sintéticos. El presente caso fue traído a juicio por los acusadores público y privado en derredor de la muerte violenta de quien en vida fuera Alejandro Valle, ocurrida en el interior de su domicilio, cito en calle La Recta 80 del barrio Presidente Ortiz de esta ciudad, el día 25 de julio de 2013, aproximadamente a las 21 horas, ocurrida a consecuencia de haber sufrido una serie de gravísimas lesiones en la zona del cráneo, provocadas por traumatismo severo e impacto de proyectil de arma de fuego, extremos que han llegado incontrovertidos a esta instancia de deliberación. La tesis de la acusación consiste en que este hecho fue llevado a cabo en el contexto de un plan pergeñado por los encartados Alejandro Javier Lescano, Santiago Israel Reuter y Mariano Heriberto Espinosa, por medio del cual pretendían sustraerle a la víctima las llaves y el comando de alarma del local comercial Game Over en el que trabajaba, ello con la finalidad ulterior de apropiarse de mercaderías allí resguardadas. En razón de este plan, y conforme lo han sostenido los acusadores, es que los encausados habrían decidido darle muerte a la víctima con la finalidad de facilitar el apoderamiento de objetos, repartiéndose diversos roles en los cuales cupo a Lescano y a Espinosa el ejercicio de violencia en contra del occiso y a Reuter el traslado en su vehículo desde el local comercial desde el que la víctima salió momentos antes de su muerte, el seguimiento de la unidad de transporte público hasta las cercanías de su domicilio, aguardar a sus consortes cuando ellos abordaron al agraviado y finalmente alejarlos nuevamente del lugar del hecho a bordo de su automóvil. La estrategia de la defensa de Alejandro Lescano, conforme ella fue planteada al término del debate, consistió en conceder a los acusadores la participación protagónica de dicho enjuiciado en la acción letal, como asimismo que ella ocurrió en un contexto de sustracción de elementos de su propiedad, cuestionando solamente la dinámica del hecho propuesta por los actores, negando haber causado las lesiones propias de la fractura craneal
y negando la voluntad de causar la muerte de la víctima al afirmar que el disparo con el arma de fuego fue accidental. En razón de ello, la defensa de Lescano no resistió la declaración de responsabilidad por el hecho perseguida por los acusadores, solo se limitó a postular un encuadramiento legal diferente dentro de las previsiones del artículo 165 del Código Penal, esto es, homicidio en ocasión de robo. A su turno, las defensas técnicas de los acusados Santiago Reuter y Mariano Espinosa sostuvieron sus respectivas estrategias procesales al término del juicio, compuestas de la alegada insuficiencia de la prueba producida por sus contrarias para demostrar que sus clientes estuvieron presentes en el lugar y en el momento del hecho ilícito objeto del proceso y por ende propiciaron estos defensores su absolución por imperio del beneficio de la duda. La declaración que el imputado Alejandro Lescano decidió prestar sobre el final de este juicio, en un cambio importante de la estrategia que hasta ese momento desarrollaba en el caso, respondió sin dudas a la fortaleza de la evidencia que fue incorporada por los acusadores en el marco del debate, que sin lugar a dudas lo situó en el rol atacante que se le incrimina. Conforme los dichos de la testigo Roxana Bermúdez, Lescano reconoció ante ella haber sido el autor del disparo mortal en el contexto que se describe en la pieza acusatoria, sumándose a ello manifestaciones coincidentes del testigo Nicolás Vázquez, quien incluso resultó testigo presencial de los momentos previos y posteriores, cuando el causante ascendió y descendió del rodado Fiat Palio de color rojo conducido por Santiago Reuter. Estas evidencias, con más lo atestiguado en igual sentido por María Lescano, la existencia de registros telefónicos que colocan al imputado en las inmediaciones del lugar del hecho en el momento en que el mismo ocurriera, su fuga de la ciudad pocos días más tarde de ocurrir el ilícito para alojarse en el domicilio de su hermano en la localidad del Bolsón, la corroboración de los dichos de aquellos testigos por Aurora Fuentes e Iris Marcucci, lo observado por el testigo Juan José Águila en el momento mismo en que la víctima era abordada en las afueras de su residencia, en tanto brindó una descripción física del portador del arma, la caracterización gráfica del mismo agresor que hiciera la testigo que acompañaba al último nombrado en la ocasión, el resultado de la medida de intervención telefónica múltiple autorizada en la etapa de investigación, son todos estos elementos que, sintéticamente descritos, nos permiten coincidir con grado de certeza que los acusadores han tenido éxito en demostrar que fue Alejandro Lescano y no otra persona quien causó la muerte violenta de Alejandro Valle en el interior de su domicilio, tal como Lescano, en definitiva, lo admitió al momento de efectuar su descargo. La dinámica del hecho subsiste, no obstante, controvertida en otros aspectos, y brevemente vamos a pasar a detallar cuáles de ellos hemos considerado aquí suficientemente probados. Primero, que el día 25 de julio de 2013, siendo alrededor de las 20 y 30 horas, Alejandro Valle, empleado del local Game Over, sitio en calle Alsina, esquina Rivadavia de esta ciudad, se retiró del mismo luego de cumplir con su jornada laboral, cerrando el inmueble con las llaves y con el comando de alarma con que contaba, para luego de ello caminar unas cuadras hacia la zona céntrica de la ciudad para tomar un colectivo con destino a su domicilio. Ello se acreditó a través de lo manifestado por los testigos Jorge Altuna, Daniel Lazo e Iris Marcucci, como asimismo por los registros de las cámaras de seguridad de un local comercial cercano y por evidencias objetivas compuestas del boleto de transporte público que se halló entre las pertenencias del occiso y el informe corroborante remitido por la empresa de ómnibus urbanos de la ciudad. Segundo, también tenemos por acreditado que en ese momento los tres imputados, Lescano, Reuter y Espinosa, movilizándose en el vehículo Fiat Palio rojo dominio DMZ 492, se apostaron en las cercanías del comercio Game Over antes aludido y observaron el momento en que Valle se retiraba luego de cerrarlo, con lo cual corroboraron que el mismo se encontraba en poder de las llaves y del dispositivo de alarma, para inmediatamente después dirigirse a las cercanías de su domicilio por una vía más rápida, donde aguardaron su llegada, apostándose Lescano y Espinosa cerca del frente de la vivienda, mientras que en las cercanías los esperaba Reuter al comando del rodado. Esto se ha comprobado, en primer término, a través de los dichos de los testigos Roxana Bermúdez y Nicolás Vázquez, con más sus respectivos testigos de corroboración, también mediante los registros fílmicos recuperados de las cámaras de vigilancia urbana de la ciudad, situados en diversos puntos del trayecto entre ambos lugares, pasando por el denominado camino alternativo, los registros de llamadas,
obtenidos entre los abonados móviles de los imputados Lescano y Reuter, los gráficos de localización de la celda que capturó dichas llamadas y las observaciones que obtuvo el testigo Juan José Águila. Tercero, tenemos por probado que al arribar Alejandro Valle a la puerta de acceso a su domicilio, siendo alrededor de las 21 horas, fue abordado en primer término por Alejandro Lescano, quien empuñando un arma de fuego tipo revólver calibre mínimo 32, cargado con munición y en condiciones de uso inmediato, le amenazó con la misma y le intimó para que ingresara a su domicilio, frente a lo cual el damnificado opuso resistencia física mediante patadas, ocurriendo en ese momento la entrada en escena de Mariano Espinosa, quien hasta ese momento había permanecido algo más alejado, oculto detrás de un colectivo de color azul estacionado frente al domicilio, todo ello con la finalidad de sustraer elementos de su propiedad, entre ellos llaves y comandos de alarma del comercio en donde trabajaba. Esto se ha acreditado mediante el testimonio sumamente confiable de Juan José Águila, de los empleados policiales que entrevistaron a la persona de sexo femenino que lo acompañaba en ese momento, las manifestaciones de los investigadores policiales y de testigos civiles de actuación que intervinieron en las diligencias de levantamiento de evidencia balística, de munición, proyectil y rastros de impacto tanto dentro como fuera del departamento de la víctima, fotografías y documentos planimétricos oportunamente incorporados. Cuarto, tenemos por probado que a consecuencia de la intimidación generada de ese modo, Alejandro Lescano obligó a la víctima Alejandro Valle a ingresar a su domicilio, accediendo el nombrado imputado también al inmueble, y una vez en el interior del mismo, mientras víctima y victimario se hallaban en el ambiente de cocina-comedor de la finca de pequeñas dimensiones, Lescano ejerció violencia física contra el damnificado a efectos de obtener de éste la entrega de sus teléfonos celulares y de las llaves de acceso y comando de alarma del local comercial Game Over, dirigiéndole golpes con elemento contundente a distintas partes del cuerpo que dejaron rastros de lesiones defensivas en las extremidades superiores, y siendo que con dicho accionar aún no lograba vencer la resistencia de la víctima al despojo, con la finalidad de doblegarlo irreversiblemente, decidió aplicarle un violento golpe en la cabeza desde atrás, con la culata del arma de fuego que empuñaba, provocándole fractura múltiple de los huesos occipital y parietales derecho e izquierdo con hundimiento de cráneo y compromiso de masa cerebral, para acto seguido efectuar un disparo desde corta distancia a la cabeza con el arma de fuego que empuñaba, estando igualmente la víctima de espaldas a su posición y luego de perder estabilidad, impactando el proyectil en zona occipito-parietal derecha de la cabeza, causándole lesión cerebral irreversible, siendo ambas heridas causa de muerte inmediata para el ofendido. Dichos extremos se han acreditado con lo informado por el médico forense actuante, el licenciado en criminalística convocado al debate como testigo experto, la declaración brindada por la médica de emergencias que arribó al lugar del hecho en primer término, los rastros hallados en el marco de las diligencias de inspección ocular desarrolladas en la escena, estudios de planimetría e informes periciales genéticos, entre otros. Quinto, tenemos por probado que con posterioridad a efectuar el disparo con el arma de fuego, Alejandro Lescano sustrajo de entre las pertenencias de la víctima 2 teléfonos celulares, un juego de llaves y un comando de alarma del comercio para el que trabajaba, para luego de ello salir de la vivienda por la puerta frontal, dejando la misma entreabierta y quedando la víctima tendida en el suelo de la cocina-comedor, obstaculizando el cuerpo la apertura de la puerta. Dichos extremos se han comprobado con los testimonios de Daniel Lazo, Patricia Novarino y el oficial de policía Lucas Soto. Finalmente, sexto, tenemos por probado que ya en el exterior de la vivienda los imputados Alejandro Lescano y Mariano Espinosa se dirigieron a pie hasta el lugar en donde los aguardaba su consorte, Santiago Reuter. Luego de ascender al rodado Fiat Palio, dominio de MZ 492, se alejaron del lugar, conforme se desprende de lo manifestado en juicio por los testigos Juan José Águila, los empleados policiales que se entrevistaron con la persona de sexo femenino que lo acompañaba, Nicolás Vázquez, y tal como surge de los informes de actividad telefónica referidos en relación a los teléfonos móviles de 2 de los enjuiciados. A consecuencia de estos extremos de la imputación que tenemos por acreditados, concluimos en que se ha demostrado suficientemente la intervención en el ilícito que se atribuye a Alejandro Javier Lescano, comprendiendo que su responsabilidad penal se corresponde con la calificación legal que han propuesto los acusadores, esto es, la de autor del delito de homicidio agravado criminis causa, artículo 80, inciso séptimo y 45 del Código Penal. Más allá de las complejas cuestiones que las partes han abordado en sus respectivos alegatos, que han sido materia de nuestra deliberación y que van a ser objeto, por supuesto, de estudio al momento de
exponerse los fundamentos completos de este fallo, la prueba reunida nos ha convencido de que efectivamente ha concurrido en la emergencia el elemento subjetivo especial que se requiere en la figura legal indicada, compuesto de la finalidad perseguida a título de dolo directo por el autor de causar la muerte de la víctima con el objeto de apoderarse de las llaves que tenía en su poder, en el marco del plan concreto que se ejecutaba, para ulteriormente sustraer mercaderías que se encontraban en el local Game Over, sito en la zona céntrica de esta ciudad. Cierto es que esa sustracción de mercaderías finalmente no se concretó, por cuanto los que la planificaron decidieron no continuar, huyendo incluso del escano de la ciudad, pero como lo sostuvieron los acusadores en sus conclusiones finales, ese extremo no es relevante en la discusión legal que se plantea. Lo que gravita en el caso reside en el propósito que movilizó al autor cuando decidió y ejecutó la muerte del ofendido, que ello sea facilitar la realización de otro delito diferente, cuestión esta que es la que encontramos presente en el ánimo del escano. Descartamos así la alternativa que postuló el señor defensor de confianza de este acusado, esto es la concurrencia de un resultado accidental, imprudente o desprovisto de esa finalidad específica que supondría quizá la necesidad de adecuar la calificación legal a la del artículo 165 del Código Sustantivo. Como también queda claro de las conclusiones a las que hemos arribado acerca de lo que se ha aprobado y de lo que no se ha aprobado en el juicio, al menos con el grado de certeza que se necesita para el dictado de una sentencia de condena, juzgamos que los acusadores han tenido éxito parcial en su empresa probatoria en cuanto refiere a la intervención del encartado Santiago Reuter en este ilícito. Para nosotros ha quedado claro que el rol de Reuter ha sido el de planificador, proveedor de información y facilitador de la logística en el emprendimiento delictivo en lo que respecta al plan criminal compuesto del apoderamiento de las mercaderías existentes en el local comercial, valiéndose de las llaves que se encontraban en el poder de Valle, las que debían serles sustraídas mediante determinados medios comisivos, que en el caso estuvieron compuestos por la intimidación ejercida mediante el empleo de un arma de fuego cargada con munición letal. Es evidente que su responsabilidad, la de Reuter, en relación a este hecho, conforme a su planificación, no puede ser eludida y comprendemos que su rol no ha sido el de un coautor en la medida en que, conforme quedaron asignados los roles en el mismo, no ha tenido Reuter una real capacidad de dominio. No obstante, comprometió en el plan criminal una serie de aportes, tales que, sin ellos, el hecho jamás se podría haber ejecutado, lo que determina su responsabilidad como partícipe o cooperador primario o necesario en los términos de los artículos 166, inciso segundo, párrafo segundo y 45 del Código Penal. Dijimos que el progreso de la acusación en el caso de Reuter ha sido parcial por cuanto sostuvieron el fiscal y la querella al comienzo del juicio, como hipótesis de caso, que este imputado Reuter formó parte de un plan en el que la muerte de Alejandro Valle fue explícitamente prevista como el medio necesario para facilitar la sustracción. Pero sin embargo ninguna de las pruebas recibidas en el juicio posibilita afirmar este extremo, al menos con el grado de certeza que se demanda para la condena que pretenden el Ministerio Público y la querella. A esa carencia se suma la concurrencia de otros elementos indiciarios que desmerecen el acerto, principalmente compuestos de cuál ha sido la conducta posterior de este imputado en particular, Reuter, quien en caso de haber prometido su cooperación en un hecho de esta naturaleza, cuanto menos hubiera proseguido con el plan, que justamente era utilizar las llaves que estaban en poder del occiso para apoderarse de las mercaderías del local. Todo parece indicar, a nuestro juicio, que el emprendimiento homicida, en este caso, fue obra exclusiva del autor Alejandro Lescano, tan pronto como la resistencia de la víctima no cejaba en el interior de la vivienda, excediendo ampliamente con ese obrar el plan delictivo para el que Reuter había comprometido su aporte, concurriendo en este caso un supuesto de exceso del autor previsto en el artículo 47 del Código Penal, que obliga a responsabilizar al partícipe Reuter solo en la medida del ilícito por el que prometió su cooperación. Finalmente, abordamos la situación de Luis Mariano Heriberto Espinosa. Creemos que en su caso la causa de los acusadores ha tenido un rendimiento limitado. El máximo esfuerzo probatorio solo logró situar a esta persona en el lugar y en el momento del hecho, dentro del vehículo conducido por Reuter cuando el mismo partió del local comercial al momento de su cierre,
luego en la calle Larreta a la altura 80 cuando vaya arriba a su domicilio, finalmente regresando al rodado por calles aledañas en compañía del Lescano, pues ello se deriva de una racional composición de la prueba reunida al respecto, entre las que se destacan los testimonios de Roxana Bermúdez, Nicolás Vázquez y Juan José Águila, con más los aportes investigativos del grupo de pertenencia incorporados mediante testimonios de oficiales de la Brigada de Investigación. Todo esto nos permite afirmar que en efecto Mariano Espinosa algo ha tenido que ver con este hecho. Pero el problema es que no sabemos en qué medida. El Ministerio Público Fiscal y la querella nos anunciaron al comienzo del juicio que iban a probar que este imputado ejerció violencia a golpe contra la víctima en el momento crítico del hecho. Pero francamente, estas partes acusadoras no trajeron al debate ninguna prueba que avale ese postulado. Aún más, ha sido el propio experto en criminalística quien reconstruyó una hipótesis probable del hecho en la cual quien ejerce las violencias no es más que una única persona. En nuestro caso, estamos seguros, esa persona se trató de Alejandro Lescano. Entonces, en un escenario como este, se ha probado que Espinosa estuvo en el lugar y que salió de su escondite cuando Lescano enfrentó a Valle en la vereda de su casa, pero nada más, lo cual deja abierto un innumerable abanico de posibilidades, tales como que Espinosa no haya sido más que un mero espectador de lo que ocurría en el lugar, o que no haya efectuado más que un aporte banal a la dinámica comisiva, lo cual lo excluiría de toda responsabilidad penal, tanto por el hecho como por su resultado fatal. Debemos recordar que no son los jueces o lo que conjeturan las partes lo que condenan a una persona, sino que son las pruebas los que deben lograr este resultado. Y una decisión tan grave como lo es una condena requiere de pruebas, las que en este caso de este acusado no han arrojado luz alguna sobre lo que hizo o sobre lo que dejó de hacer de manera relevante en el hecho, y esto conduce sin más a la necesidad de fallar por su absolución por imperio del beneficio de la duda, siendo que ello viene impuesto a nosotros como jueces de manera ineludible por mandato de la Constitución, cesando de inmediato la restricción cautelar de su libertad, sin perjuicio por supuesto de su sujeción al proceso, hasta tanto esta decisión que adoptamos a su respecto adquiera firmeza. Entonces, por estos fundamentos sintéticos, conforme lo disponen los artículos 329 y siguientes del Código Procesal Penal, este Tribunal de Juicio, por unanimidad y definitivamente juzgando, falla lo siguiente. Como primer punto, declarando penalmente responsable a Alejandro Javier Lescano de las restantes condiciones personales sobrantes en la causa por el delito de homicidio agravado en calidad de autor, artículos 80, inciso séptimo y 45 del Código Penal, en razón del hecho que ocurrió dentro de la vivienda, cita en calle Larreta 80 de esta ciudad, el día 25 de julio de 2013 a las 21 horas aproximadamente, del que resultara la muerte de Alejandro Valle. Segundo, declarando penalmente responsable a Santiago Israel Reuter de las restantes condiciones personales sobrantes en autos por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en calidad de partícipe necesario, artículo 166, inciso segundo, párrafo segundo y 45 del Código Penal, en razón del hecho ocurrido dentro de la vivienda cita en calle Larreta 80 de esta ciudad el 25 de julio de 2013 a las 21 horas aproximadamente, del que resultara víctima Alejandro Valle. Tercero, absolviendo libremente a Luis Mariano Heriberto Espinosa de las restantes condiciones personales sobrantes en la causa por el delito de homicidio agravado en calidad de coautor, artículos 80, séptimo y 45 del Código Penal, por el que fue requerido en esta carpeta judicial 6444 por el hecho ocurrido en la vivienda de calle Larreta 80 de esta ciudad el 25 de julio de 2013 a las 21, del que resultara la muerte de Alejandro Valle, por aplicación de lo que disponen los artículos 28 del Código Procesal Penal y 44 de la Constitución Provincial. Cuarto, hacer cesar, a partir del dictado de esta resolución, la medida de coerción de prisión preventiva que viene soportando el enjuiciado Luis Mariano Heriberto Espinosa, de conformidad a lo que dispone el artículo 333, primer párrafo del Código Procesal Penal, imponiéndole, no obstante al nombrado, la notificación inmediata de cualquier cambio que hiciera en su domicilio, medida que va a subsistir hasta tanto lo que aquí se resuelva a su respecto adquiera firmeza. Como último punto, siendo necesario realizar el juicio de cesura de pena en relación a los imputados que se los declara penalmente responsables, esto es Alejandro Javier Lescano y Santiago Israel Reuter, se propone a las partes del juicio que se convenga la realización de la audiencia de cesura de pena que prevén los artículos 304 y 343 del Código Procesal Penal,
para el día jueves 16 de octubre de 2014.